Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Estábamos hablando la última vez de las regiones como los Anunnaki, después del diluvio, decidieron darle la civilización a los terrestres, enseñarles todo lo que necesitaban, o no todo, la mayoría de las cosas que necesitaban para dar un paso más civilizatorio, y que dividieron los territorios, se dividieron los territorios entre ellos mismos, siendo los dueños de esas 4 regiones que ellos decidieron fundar. Y después de cierto tiempo le dieron un protagonismo a los terrestres en esas regiones, al punto que llegaron a crear, a formar, a nombrar reyes, el sistema monárquico, que por eso se dice que bajó del cielo, porque lo trajen los Anunnaki y lo tienen ellos allá en su planeta Nibiru, el sistema monárquico, un rey para el planeta entero, una sola lengua. Entonces eso le da fuerza a un planeta, a un país, tener una sola lengua, una cultura igual, todo unificado, un gobierno unificado. Y al principio aquí en la Tierra era así, todos tenían una sola lengua, los terrestres. Y los Anunnaki gobernaban. Y tener una sola lengua a todos, eso le daba una fortaleza a los terrestres grandes frente a los Anunnaki a la hora de organizarse, de querer avanzar. Y los Anunnaki no querían eso. O sea, mientras la humanidad iba creciendo, desarrollándose, multiplicándose, los Anunnaki era una clase de gente ya que cada día era mínima. Por esa cuestión de no quererse mezclar mucho directamente con los terrestres. Muchos se resentían, se mezclaban entre ellos, fueron disminuyendo entonces. Entonces se hicieron un plan, como la minoría vamos a gobernar a esa mayoría que se va expandiendo por todo el planeta y que va teniendo cada día más poder. Entonces entre ellos hay divisiones, entre los Anunnaki, luchas por el poder, y Marduk, un hijo de Enki, fue una de las principales causas de esas divisiones. Quería el poder ahí en Babilonia, la región donde mandaba Enlil su hijo Ninurta. Y decidió Marduk instaurar una ciudad ahí en esa región de Mesopotamia, en el territorio que era de Enlil y Ninurta. Y fundó una ciudad, Babil, que hoy se llama Babilonia. Y en esa ciudad congregó a miles de terrestres, los orientó, les enseñó tecnología, al punto que ya estaban planificando construir un espaciopuerto, una torre de lanzamiento y un cohete para salir al espacio. Un Shen, dicen los textos antiguos, en hebreos antiguos de la Biblia. Zecharia Sitchin, que era experto en el idioma antiguo bíblico, el Antiguo Testamento, nos dice que ha habido una manipulación, porque muchas Biblias hablan de que el Shen significa una nave espacial, un cohete, y los biblistas han cambiado, manipulando todo, han cambiado y han colocado un nombre o un prestigio. Y el texto hebreo original, en que está escrito el Antiguo Testamento, dice claramente un Shen, o sea, un cohete, una nave espacial. Eso es lo que querían hacer. La torre de lanzamiento, que se llamó, estaba en la ciudad de Babil, que era de Marduk. O Babel, la Biblia le dice la torre de Babel, cuando Enlil vio ese proyecto que tenía Marduk, porque con los terrestres darle esa capacidad de tener un espaciopuerto ellos también, de enviar cohetes al espacio. Fíjense hasta dónde había llegado el conocimiento de los terrestres, ayudados por algunos Anunnaki como Marduk. Y dice que entonces Enlil se reúne con sus hijos, dice el libro perdido de Enki, y destruye
hay un ataque, realiza un ataque militar con sus hijos ahí a esa torre que estaban construyendo los terrestres. Y para romper esa unidad que tenían alrededor de Marduk y entre los terrestres mismos, Enlil decide multiplicar las lenguas. Divide y vencerás. La actitud de los imperios. Y en la Biblia se narra ese hecho, la Torre de Babel, donde dice que Dios confundió la lengua de los hombres por el plano que tenían de, ese era el contexto, el plano de construir un espacio puerto y una torre de lanzamiento de cohetes. Ya ellos podrían entonces llegar a Nibiru. Y eso lo reconoció el mismo Enlil. Dice, si lo dejamos que sigan, ¿qué no harán? Y está en la Biblia ese relato. Después lo vamos a leer. Sigue diciendo entonces, hablando de las regiones que se formaron, dice Secharia Sitchin. Aunque se sabe aún relativamente poco de la civilización del Valle del Indo, esa era la tercera región que se le entregó a Inanna, la nieta de Enlil, una mujer obsesionada por el poder también. No le importaba si fuera el poder de su padre o de su hermano o de los otros Anunnaki que tenían poder. Ella quería tener poder total. Esa mujer era obsesionada por el poder. Se le entregó esa región, la tercera región se le entregó a ella. Y esa región estaba en lo que hoy es el Valle del Indo, entre Pakistán y la India. Esa era la tercera región. Entonces ella desarrolló la tercera región hasta cierto punto. Hoy están en la India aparecen unas construcciones antiguas, un idioma, se le dio un idioma, el sánscrito. Y en la literatura india aparecen ya los relatos de naves espaciales. O sea, había una tecnología que se le dio como tercera región, impulsada por Inanna y otros Anunnaki que le ayudaban, y se desarrolló esa gran región. El libro Mahabharata y otros libros antiguos de la India narran esa capacidad tecnológica que había en esa región, la civilización del Indo. Naves espaciales llamadas Vimana, guerras que se dieron entre ellos con naves espaciales, una tecnología inmensa, genética. Hay unas de esos relatos en la India que hablan de seres, de personas que tenían una manipulación genética evidente en el cuerpo de ellos, tenían cara de monos, de macacos. Y eso es fruto de una manipulación genética, el cuerpo de un hombre, pero en la cara de macaco, con una inteligencia tremenda. Hay uno muy famoso, el dios Hanuman, el dios, porque era uno de ellos, fruto del trabajo de ellos, los Anunnaki. Los celestes le llaman de dioses. Hanuman. Hay libros sobre Hanuman en Amazon. Tú puedes comprar un libro sobre Hanuman. ¿Quién fue ese personaje? Él fue un rey y con una fuerza tremenda, Hanuman, con cara de mono y cuerpo humano. Es fruto de una manipulación genética de los Anunnaki. Entonces estuvieron en la India y en América también. Pero de América, como ya dije, se dice poco, porque estos escritos los sacan los europeos y los estadounidenses que fueron a excavar allá en Mesopotamia y se centran más en esa región ahí. Olvidan las culturas que se desarrollaron aquí en América por los mismos Anunnaki, especialmente en Ninurta y Enlil, que vinieron a residir acá en lo que hoy es Tiwanaku, en Bolivia. Ahí estaba su residencia. Ahí se desarrolló una industria y surgieron razas de ahí que se expandieron por todo el mundo. Una tecnología y una sabiduría enorme a nivel científico, astronómico, y de eso se habla poco. Por eso les recomendaba el libro de Secharia Sitchin que dice Los reinos, se titula Los reinos perdidos. Entonces ahí se desarrolló la tercera región, la región que se le entregó a Inanna, la región del Valle del Indo.
Aunque se sabe aún relativamente poco de la civilización del Valle del Indo, sabemos que ellos también veneraban el 12 como número divino, algo que se hacía en Sumeria también, ahí en Mesopotamia, que representaban a sus dioses como seres de aspecto humano, porque eran los Anunnaki, como lo hacían en Egipto y en Sumeria y aquí en América. Son personas. Ellos nos hicieron a nosotros, o sea, no podemos decir que ellos se parecen a nosotros. Nosotros nos parecemos a ellos porque fueron ellos que nos crearon genéticamente. A nivel de personalidad y a nivel físico también. Solo hay diferencias, ¿no? Ellos son de piel blanquísima, ojos verdes, brillantes, cabello blanco. Esas son las características del Anunnaki. Algunos eran calvos. Toda esa genética la heredamos de ellos, porque fue la genética de ellos mezclada con un ser terrestre, de donde surgimos esta civilización actual, esta humanidad actual de la que formamos parte. Dice, sabemos que ellos también veneraban el 12 como número divino. Charles está nombrando las coincidencias entre las diferentes regiones, aunque estén en lugares del mundo diferentes, ¿no? Allá en Asia, aquí en América, o ahí en Oriente Medio, los mismos rasgos para los mismos personajes. Ustedes ven los dioses griegos igual, los romanos igual, porque son las mismas personas en diferentes culturas. Entonces, si un Anunnaki tenía un nombre en Sumeria, y no solamente en Sumeria, en la región de Sumeria podía tener distintos nombres, porque cada país tenía un idioma diferente según la decisión de Enlil, entonces el nombre cambiaba. Entonces tenía un nombre ahí en diferentes lugares, pero en la India podía tener otro nombre. El mismo personaje Anunnaki, Dios, como le decían los terrestres. Y en América también, el mismo personaje, pero con otro nombre. En Egipto, el mismo personaje, pero con otro nombre. Por ejemplo, el caso de Ningiside, el hijo de Enki, que ayudó a Enki a manipular genéticamente y crear el terrestre, ¿no? En Egipto se le llamaba Tot, el nombre Ningisida, ahí en Sumeria, hijo de Enki. Pero ahí viene aquí a Mesoamérica y se le da otro nombre. La serpiente emplumada, Kukulcán, Quetzalcóatl, el mismo personaje pero en diferentes culturas. Dice entonces que seres de aspecto humano que llevaban tocados con cuernos. En muchas representaciones antiguas aparecen en la India, en Sumeria, aparecen esos señores con esos cuernos. Esa es una representación que nos transmite un mensaje. Ese era uno de ellos. Ese tocado con cuerno era característica del Anunnaki. Hay una imagen de Alejandro Magno donde se le ve con unos pequeños cuernos. Hijo de Marduk, con la mujer del rey Filipo, ahí en Grecia. Alejandro mismo buscó a su padre, su origen es Anunnaki, los confirmó. Y dice, y que reverenciaban el símbolo de la cruz, el signo del 12º planeta. O sea, en Sumeria y en el Valle del Indo, las culturas distintas, pero tienen las mismas representaciones porque son los mismos personajes, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Zecharia Sitchin. Aparecen los personajes con las mismas características. Si estas dos civilizaciones, el Valle del Indo y Egipto, la civilización egipcia, que recuérdense que son las regiones en que lo dividieron los Anunnaki, ¿no? La primera región ahí en Sumeria, en Mesopotamia, la segunda región en Egipto, y la tercera región Inanna, allá en el Valle del Indo, y la cuarta región ahí en el Sinaí, donde estaba el espacio puerto. Dice, recientemente los expertos han demostrado que las primeras inscripciones egipcias empleaban un lenguaje que indicaba una elaboración escrita previa. Y el único lugar donde se había desarrollado previamente un lenguaje escrito era Sumeria.
Así pues, tenemos un único lenguaje escrito que por algún motivo se diferenció en 3 lenguas: mesopotámica, egipcia o camita e indoeuropea. Sería entonces la de Sumeria, la egipcia y la del Valle del Indo, indoeuropea. Es posible que esta diferenciación acaeciera por sí misma con el tiempo, la distancia y la separación geográfica, dice Secharia. Es posible. Pero, dice Secharia Sitchin, pero los textos sumerios afirman que ocurrió como consecuencia de una decisión deliberada de los dioses. Eso es diferente el lenguaje en las 3 regiones. No fue coincidencia o adaptación al clima o al ambiente o a la región, no. Fue un plano hecho, eso es lo que está diciendo Secharia Sitchin. Fue algo decidido conscientemente, una decisión tomada, auspiciada una vez más por Enlil, el comandante en jefe aquí en la tierra de ellos. Él dio la orden que cada región, que cada pueblo tenga un lenguaje distinto y nos dividió hasta el día de hoy. Fue un golpe cultural muy fuerte que debilitó a los terrestres frente a los Anunnaki. Creó divisiones. Las historias sumerias sobre el tema se corresponden con la bien conocida historia bíblica de la Torre de Babel. O sea, la Biblia, que es un texto más reciente que el babilónico o el sumerio, recoge también la misma información en el relato de la Torre de Babel, en el libro del Génesis, capítulo 11 por ahí. Sobre las historias sumerias, que es el origen de esa historia, la Torre de Babel, se menciona en la Biblia. Las historias sumerias sobre el tema se corresponden con la bien conocida historia bíblica de la Torre de Babel, en la cual se nos cuenta que toda la tierra era de un mismo lenguaje y de las mismas palabras. Pero después de que la gente se estableciera en Sumer, de que aprendiera el arte de hacer ladrillos, de construir ciudades y de levantar altas torres o sigurat, planearon hacerse un Shen, una nave espacial. Los terrestres, ayudados por Marduk, ahí en Babil, planearon hacerse un Shen. Eso que le decía, el terrestre llegó a una capacidad de conocimiento, ayudado por algunos Anunnaki, que ya estaba al paso de construir una nave espacial. Planearon hacerse un Shen y una torre para lanzarlo. De ahí que el Señor embrollara la lengua de la tierra. Enlil, para parar el proyecto, entonces ordenó que cada lugar y que cada pueblo, algunos Anunnakis, Enki participó también en eso, le creara un idioma a cada lugar, un idioma diferente. Y fueron los Anunnakis que crearon esos idiomas distintos, esa lengua distinta. La región de Inanna, la región del Indo, dice que Enki le creó el idioma a esa región. Entonces, posiblemente sea el sánscrito. Esa fue la lengua que Enki le creó al Valle del Indo. Al egipcio le dio otra lengua, a la región de Egipto. Al sumerio le dio otra lengua. Entonces, fue un plano hecho por Enlil para dividir, por ese proyecto unitario que tenían los terrestres y algunos Anunnaki, de desafiarlo a él y crear sus propias naves espaciales. O sea, miles de años antes tuvimos tecnología que hoy apenas la estamos consiguiendo. Por eso aparecen en muchos lugares terrestres del planeta tecnologías que se encuentran y los científicos no saben qué hacer. No saben cómo es posible que esta tecnología, si se supone que esto debería estar en la edad de piedra. Como ya le decía, esa estupidez que hacen esos llamados científicos europeos estadounidenses de dividir la historia en lo que ellos creen que es. No, que de tal tiempo a tal tiempo era la edad de piedra y no había más nada. Sí, entonces, pero aparece hierro fundido y trabajado en lo que usted dice que es la edad de piedra. Entonces la realidad le dice a usted que la teoría que inventó de eso de edad de piedra está equivocado.
no corresponde con la realidad, pero no cambian de pensar. Simplemente el hecho que aparece ahí lo dejan de lado, dice que eso no tiene explicación y la historia continúa igual. Piensan ellos que todo el mundo se traga ese cuento de su ignorancia. Entonces esas divisiones de épocas que nos han enseñado en las escuelas, en las universidades, no cuadran con la realidad. ¿Por qué? Por las cosas que se han encontrado. Tecnología de aviones, de naves espaciales, en edades que se supone, según estos especialistas, que no debería existir eso. Entonces se inventan un monte de teorías ridículas. No, que eso está fuera de tiempo. Que eso no puede ser, eso no tiene explicación. En lugar de revisar la teoría que ellos inventan, le echan la culpa al descubrimiento que les desenmascara y le dice su teoría está equivocada. Sí, había esto ya, en eso que usted dice que era edad de piedra, no había hierro fundido y material. No era edad de piedra. Reforme su teoría, pero no la reforman por la terquedad. Por eso no se le puede dejar a esos señores el estudio y que nos digan cómo fue la cosa. Porque ellos son tercos y también se hacen los ignorantes porque se le presenta la prueba y aún así la rechazan, dicen que no, por no cambiar sus dogmas teóricos. Por eso hay que leer para no tragarse todas esas mentiras. Dice entonces, planearon hacerse un shen y una torre para lanzarlo. De ahí que el Señor embrollara la lengua de la tierra, como dice en el relato del Génesis en la Torre de Babel. Un relato que ya se descubrió en las tablillas, más antiguo que el de la Biblia, relato sumerio y babilónico del mismo hecho. ¿Cuándo y quién confundió las lenguas si todo el mundo hablaba una misma lengua? ¿Por qué nació esa situación? Entonces ya se explica en el texto babilónico y sumerio, se explica, la Biblia no lo explica. Simplemente relata algo como que fue una decisión de Dios, dice, y más de ahí no dice. La deliberada elevación de Egipto desde debajo de las fangosas aguas. Recuérdense que Egipto era un valle inundado de agua, que no había como plantar ahí en ese valle. Llega Enki, al que le ha sido entregada toda esa región de África, y con su sabiduría ve ese valle inmenso y lo hace fértil. Construye unas represas en el río Nilo, en el Alto Nilo, que todavía están los restos, en Asuán. Y controlando el agua del Nilo, las crecidas del Nilo, él levanta el valle de Egipto para que no se inunde, y hasta el día de hoy es un territorio de una producción enorme de cereal a nivel mundial, el Valle de Egipto. Por esa obra de ingeniería hidráulica que hizo Enki, su hijo, ahí en el Asuán, en el Alto Egipto. Por eso dice aquí, la deliberada, o sea, fue una decisión de Enki, la deliberada elevación de Egipto desde debajo de las fangosas aguas, las evidencias lingüísticas y los textos bíblicos y sumerios apoyan, fíjense, evidencias lingüísticas y los textos bíblicos y sumerios apoyan nuestras conclusiones de que las dos civilizaciones satélites, el Valle del Indo y Egipto, satélites de la región de Sumeria, de la civilización sumeria que fue la primera, no se desarrollaron por casualidad. Al contrario, fueron planificadas y puestas en marcha de forma deliberada por los Nefilim, Anakim o Anunnaki. Temiendo evidentemente una especie humana unificada en cultura y objetivos, los Nefilim, comandados por Enlil, adoptaron una política imperialista. Divide y vencerás. Le quitó el idioma común al terrestre. Divide y vencerás, pues mientras la humanidad alcanzaba niveles culturales entre los que se daban incluso los esfuerzos aeronáuticos, construir un Shen y la torre para lanzarlo al espacio, un cohete espacial, llegó hasta ese nivel, y eso asustó a Enlil y a Enki. Esta gente ya, ¿qué es lo que no van a poder conseguir si son capaces de hacer una nave espacial? Ya que a poco están en Nibiru.
Eso él no lo podía aceptar de ninguna manera. Era un desafío a su poder. Entonces le destruye, ataca la torre de Babel y toda la estructura y mata miles de terrestres y acaba con el proyecto. Ahí se dispersan los seguidores de Marduk. Tuvieron que huir porque no tenían las armas para defenderse, ni para defender el local donde estaba la torre de lanzamiento. Las armas que tenían los Anunnaki eran mucho más poderosas. Entonces acabó el proyecto, todo el mundo huyó. Dice la Biblia que se fue cada uno y se espallaron, pues, expandieron por diferentes lugares. O sea, no hay solamente una dispersión física del local que fue atacado. El ataque fue más profundo, el ataque hay una dispersión ideológica, cultural. Los dividió a nivel de lengua. No fue una cosa así como un milagro, para que le cayó encima y todo el mundo comenzó a hablar una cosa. No es nada de eso. Es ingenuo pensar así. Es un proyecto de años que él ordenó a algunos Anunnaki que le dieran una lengua a tal pueblo, a tal lugar, a tal región, y así se fue haciendo hasta que esa lengua se quedó. Quien mandaba era él y así se hizo. Y como algunos imperios que llegan a algunos lugares, ¿no? Aquí, cuando Estados Unidos invade a Filipinas, que la tenían los españoles, cuando la tenían los españoles, el español se fue imponiendo al tagalo, idioma nativo de Filipinas. Se fue imponiendo el español poco a poco. Y el imperio siempre impone su idioma. Después la agarraron los ingleses de los españoles y le metieron inglés a cómo se hacen estas transformaciones. Es simplemente agarrar la educación de los niños, las escuelas, por ahí comienza, a esta generación de niños, puro inglés. Y eso es lo que se hace y se hizo en Filipinas y en otros lugares. Es el mismo proceso. Es un ataque cultural profundo y no solamente una dispersión física, como les dije, hay una dispersión ideológica, emocional. Usted se cría en el idioma inglés y piensa como el que le enseñó el idioma. En este caso, la mentalidad de Estados Unidos. Piensa como ellos. Y los grandes son ellos. En su subconsciente, los grandes son ellos. Los benefactores, porque todo eso se le mete a través de la educación. Desde pequeñitos. Se cambia completamente la cultura de un pueblo. Y el alma de un pueblo se le mata. Y en lugares del mundo sucede eso. No hay lugares que todavía son colonias, pero para libertarse va a ser un trabajo inmenso y duro, porque la mayoría de los jóvenes que nacieron ya 3 y 4 generaciones son de tal lugar, pero piensa en inglés de Estados Unidos. Tiene la cabeza del estadounidense, emocionalmente y psicológicamente. Les enseñaron a pensar así. Y lo mismo hacían los españoles con los indígenas a través de los religiosos. Por eso que las iglesias agarran las escuelas inmediatamente y se ponen como los grandes educadores. Ese no es el objetivo, es controlar y lógicamente a ese pueblo. Ahí tienen futuros miembros de sus iglesias que le dan dinero, que le dan ofrenda, que son bautizados. Esa es la base, la leva que tienen ahí agarrada. Y los españoles a través de los religiosos hacían lo mismo, el trabajo ideológico. Desmontaban la capacidad revolucionaria cultural que tiene cada pueblo en su propia cultura. Agarraban todos esos niños indígenas en lo que se llama las misiones, ahí en Uruguay, Paraguay, esos lugares por ahí, y en otros lugares de las Antillas, en todos los lugares donde iban, le agarraban la educación. Los hijos de los indígenas más pequeños los reunían todos esos sacerdotes y meterle el idioma español desde que nacían. Y le cambiaban la mentalidad. Ya yo no me veo como indígena, yo pienso, yo soy indígena en mi cuerpo, pero mi cabeza es de español. Yo siento admiración es por el rey, no por el jefe de mi tribu, es por el rey de España. Le mató el alma, le matan el alma, el ataque cultural a través de la educación. ¿Por qué que las iglesias se matan tanto para agarrar escuelas? Para tener siempre esa leva de material humano disponible. Ahí tenemos lo que van a creer en nosotros en el futuro. Esa es la garantía de que la iglesia nuestra no va a caer, no va a desaparecer, nuestra religión.
Tenemos esa fuente desde pequeño a través de la educación. Trabajo cultural profundo, y en Lila hace eso. Entonces esos idiomas se metieron a través de la educación. No fue que cayeron así de un decreto y ya, la gente comenzó a hablar, no. Fue un trabajo de muchos Anunnaki, que eran los que le enseñaban los idiomas que ordenó Enlil. Cada uno creaba un idioma para tal lugar y eso se iba metiendo en la cabeza de generaciones tras generaciones. Recuérdense que los Anunnaki tienen un ciclo de vida diferente a nosotros. Un solo profesor Anunnaki podía meterle el idioma que crearon ellos para esa región a 3, 5, 6, 8 y 10 generaciones de terrestres, porque ellos viven miles de años. Tienen un ciclo vital de acuerdo a la órbita de su planeta. Entonces, un Anunnaki aquí en la Tierra puede tener 3.600 años. O sea, puede educar a cientos de generaciones de terrestres en el idioma que ellos quieren que aprenda. Porque para ellos, tener 3.600 años aquí es como tener un año de vida. Entonces, no fue un trabajo imposible. Entonces, ese relato lo coloca en la Biblia. Cuando Dios decidió dispersar al ser humano que construía esa torre de lanzamiento, es un ataque cultural profundo. Mucha gente lee los libros de Zecharia Sitchin y no aplica nada a las cosas reales que uno vive, que se han vivido y que se siguen viviendo y que se van a vivir. Lo leen simplemente como una reliquia, algo que ya pasó, un conocimiento antiguo. Incluso otros son peores, otros lo ponen, no, esos son leyendas y cosas antiguas que se dicen. O sea, le quitan el alma a los libros y al trabajo de este hombre que se mató por más de 30 años, dándonos ese tesoro de esas tablillas. Y todavía las tienen, la mayoría las tienen escondidas, esos gobiernos que se las roban, europeos y estadounidenses. Temiendo evidentemente una especie humana unificada en cultura. Eso influye temor. Cuando un pueblo es unificado culturalmente, el que lo quiere combatir y atacar y conquistarle, eso le da temor, porque hay una fuerza que une a ese pueblo, sea a nivel del sentido patriótico. En muchos países después de los años 60, por ahí se hicieron revoluciones, y era una efervescencia de clubes culturales, de trabajo cultural, y todos esos trabajadores culturales fueron siendo asesinados en muchos lugares, desaparecían, los mataban. ¿Quién? Un trabajador cultural que ayudaba a la gente a recoger sus canciones folclóricas, que decían algo de sus luchas, el sentido patriótico. Todo eso se fue atacando. Vamos a llevándolo para Estados Unidos, a darle visa allá para que se olviden que sus raíces y sus patriotismos y todo eso. Un trabajo cultural profundo, señores. Eso no es, todavía se sigue. ¿Por qué muchos gobiernos conservadores, cuando llegan al poder, inmediatamente al Ministerio de Cultura le quitan los fondos? Porque ellos son los PLL del imperio. Si fortalecen el trabajo cultural, van a tener un problema, porque ellos mismos pueden caer. La concientización que que gana el pueblo a través de sus valores culturales, de la promoción de sus valores culturales. Usted tiene su fiesta nacional, entonces el imperio le mete Halloween, que no tiene nada que ver con lo que usted hizo, nació en su cultura. O sea, le están matando el alma a través de esas cosas, a través del internet, de los diseños, de las muñequitas Barbie. Eso no es inocente, es un proyecto militar. Y ya el niño y la niña crecen identificándose con ese proyecto que viene de fuera, a nivel de rostro, de figura, de pensamiento, de costumbres, de bebidas, de comida. Es un ataque cultural profundo, ¿no? En los años 60, por ahí, 70, usted no veía gente gorda en muchos de nuestros países. Se metió McDonald's ya, usted encuentra unos tanques de personas así caminando en las calles y otros que no pueden ni caminar. Le metió el imperio la comida basura, que es aditiva. Ya, entonces
La alegría de muchos niños y que ya son jóvenes y adultos no es ir a comer donde su abuela, es ir a un McDonald's, a un Burger King a celebrar su aniversario y cumpleaños comiendo esos disparates. ¿Ven cómo le cambió el alma, la mentalidad, la personalidad, la cultura? Ya le da vergüenza, se siente mal ir a comer la comida que le hacía su bisabuela o su abuela en su casa. No, vamos a un Burger King o a un McDonald's. Es el trabajo eficiente que se sigue haciendo al día de hoy. Y ese trabajo y esa manera de guerra, porque es una guerra ideológica, guerra de las ideas, decían algunos. Entonces eso es lo mismo y eso se hace por temor. ¿Quién vence a un pueblo patriótico? ¿Qué imperio vence a un pueblo que patrióticamente tiene un espíritu muy profundo y se une con sus fuerzas armadas, que también tienen ese mismo sentimiento? ¿Quién vence a ese país? Es difícil, casi imposible. El imperio ha chocado con pueblos así, aunque son pequeños, ha tenido que retirarse porque no consigue vencerlo, porque ahí la unidad cultural está tan profunda en esos pueblos que por pocos que sean y por pocas armas que tienen, no lo consigue vencer el imperio. Se desgasta luchando contra ellos. Es una realidad. Temiendo evidentemente una especie humana unificada en cultura y objetivos, ¿ve? Cuando usted se forma en los valores culturales de su país, donde quiera que usted está en cualquier parte del mundo, usted guarda eso en el alma. ¿No? Cuando usted siente por su país y donde quiera que usted quiere volver allá, y usted se siente orgulloso de que su país triunfó en tal cosa. Un atleta, un cantor, un trabajador, un luchador, un inventor de algo. Usted se siente orgulloso. Yo soy también de ese país. Y le cantan el himno, aunque usted esté allá en el otro lado del mundo y usted llora y siente. Porque su alma está ahí. Usted tiene valores culturales y eso es lo que el imperio quiere hacer, eliminar eso, eliminar esa alma que aunque esté donde esté sigue siendo igual. Y eso se hace con un trabajo de miles y miles de millones y trabajo ideológico profundo, a través, como lo hacían los españoles y los portugueses, a través de las religiones, de las iglesias, ¿no? Esa era la quinta columna de los imperios, portugués, español, inglés. Llegaban los sacerdotes primero con la Biblia en la mano a amansar al pueblo, a amansar a los indígenas, a convencerlos de que no lucharan contra esos señores, reconocieran al rey de Inglaterra, al rey de España, al rey de Portugal como su jefe. Y a lo que se rebelaban entonces, a eso eran hijos del infierno, de Satanás, que Dios no lo quería a ellos, estaban fuera de la gracia de Dios, eran unos desgraciados, había que. Entonces se justificaba que los ejércitos de esos países europeos los persiguieran y los mataran, porque estaban en contra de lo que parecía que era normal. La voluntad de Dios es esta, que ustedes veneren al rey de Inglaterra y de España. O sea, un trabajo para matarle el alma al pueblo. Ya lo conquistaron. Esa es la mayor conquista que un imperio puede hacer, cuando agarre el alma de un pueblo. Por eso no quieren, que llegan estos gobiernos entreguistas que tienen su dinero allá en Miami, en Estados Unidos, inmediatamente. Ministerio de Cultura, no hay dinero. Le cortan de una vez. Porque ya están instruidos para eso. Porque dentro de los países ya está esa quinta columna de los imperios, que son los ricos que mandan a sus hijos a estudiar fuera a esos países extranjeros, y aquellos vienen con la mentalidad de allá. Tienen cuerpo de tal país, pero la cabeza es de allá. Vienen a defender aquellos intereses y llegan a política, a presidente, y eliminan inmediatamente todo lo que vaya en contra de aquel país donde se formaron. De donde ellos tienen el corazón, esa clase política, donde está su dinero, no en su patria. Por eso la venden y la entregan. Que se lleven todo, el oro, la riqueza, que agarren todo. Y ellos son felices con eso.
Y el pueblo que se come un cable ahí. Ellos no se importan porque no tienen patria, no sienten por ese pueblo. Su corazón está allá, donde está, en los bancos donde está su dinero. Estados Unidos, Miami, Europa. Trabajo cultural. Se lo enseñaron los Anunnaki a los terrestres. Temiendo evidentemente una especie humana unificada en cultura y objetivos, los Nefilín adoptaron una política imperialista, divide y vencerás. Pues mientras la humanidad alcanzaba niveles culturales entre los que se daban incluso los esfuerzos aeronáuticos, tras lo cual nada de cuanto se propongan les será imposible. Esa fue la reflexión que llegó a hacer Enlil y está en la Biblia. Y ahora están construyendo una nave, ahora nada de lo que se proponga les será imposible. Nos van a terminar expulsando de aquí y yendo allá a Nibiru, que ya van a construir naves. No se puede permitir eso. En su país, un hombre sencillo inventa un motor de agua y sale con su moto consumiendo apenas agua. El mismo gobierno entrevista que lo que hace, lo manda a meter preso y le prohíbe seguir inventando motores a agua. Porque esos gobiernos responden a los intereses de las empresas de Estados Unidos que van a ser afectados, no van a poder seguir vendiendo carros. Entonces el gobierno, en lugar de apoyar a ese tipo y hacerse independiente de esa gasolina que viene de Estados Unidos o de Europa, de esos carros que vienen de Europa o de Japón o de Estados Unidos, en lugar de apoyar ese proyecto nacional, lo corta. Y si es posible, mata a esa persona. Y en Estados Unidos sucede lo mismo. Como una persona inventa un motor a agua en Estados Unidos, inmediatamente lo matan. Porque las empresas son las que le dan dinero a los presidentes que están ahí, para que defienda sus intereses. Si todo el mundo sigue a este tipo que inventó un motor a agua, se nos va a caer el negocio. Hay que matarlo. Y aparece el tipo suicidado ya en su apartamento, o con una sobredosis de droga que nunca consumía, con un ataque al corazón que nunca sufría de eso. Lo eliminan. Entonces en nuestro país hay inventores, creadores, culturalmente inventores y creadores que revolucionarían el desarrollo de un país. Y los gobiernos no lo promueven, no hay dinero para esos. Hay dinero para los que traen carros de Europa, de Estados Unidos, de Japón, libre de impuestos. Se le entrega el dinero del pueblo, quitando el impuesto, que no paguen. Pero al que invente el motor a agua, a ese lo matan. O lo ridiculizan y lo aíslan. Si aparece en internet lo cortan, no aparece nunca más. ¿Quién sabe dónde está el tipo que inventó el motor a agua? Para que la gente no lo siga detrás. Ese es el proyecto. Le matan el alma al pueblo. El trabajo cultural. Ustedes ven, en muchos países que son bloqueados por Estados Unidos, ¿qué es lo que más crece? La creatividad de la gente. El pueblo aprende, saca, inventa cosas que uno se queda asombrado. Y eso es un terror para el imperio, que no quiere. Quiere que se mueran y que le rueguen que me mande tal cosa y tal cosa. Estos pueblos sacan, inventan medicina, inventan vehículos, inventan transporte. Es la misma presión que tienen encima le hace que se desarrollen la capacidad de que tenían escondida esos pueblos. Y comiencen a crear cosas y le da más independencia. Y eso le da rabia al imperio que no consigue. Por eso el ataque es cultural, porque para matarle el alma, la creatividad. Que piensen con cabeza de estadounidense o de europeo. Aunque estén en esos países, pero la cabeza está en otro lugar, el corazón. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. El pueblo llegó a un punto de unidad a nivel de lenguaje cultural y eso le dio miedo a Enlil, comandante en jefe de ellos aquí. Y las palabras no me las invento yo, la dice él mismo, ¿no? Es el Dios de la Biblia que está hablando, ese es Enlil, ¿no? Nada de cuanto se propongan les será imposible. Si ya están construyendo un cohete, que les será, que no tienen límites ya.
Miren, le voy a leer el texto del Génesis, capítulo 11. Todo el mundo era el de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Estoy leyendo el texto bíblico aquí en la Biblia. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, es Sumeria, y allí se establecieron. Recuérdense, ¿por qué sucede eso? Porque después del diluvio las llanuras estaban inundadas todavía y se plantaba en los montes, Sargo y esos montes por ahí que están en Turquía, Siria y Palestina. Las regiones montañosas, los Anunnaki le enseñaron a plantar. Después de miles de años se secaron las llanuras. Y los que estaban allá en esos montes, por ahí cerca de Turquía, lo que hoy es Siria, bajaron a la llanura de Sumeria, Senaar, y encontraron esa vega ya preparada, ya puede ser plantada. Aquí podemos residir, y se implantaron ahí. Y después de miles de años, entonces, con la ayuda de Marduk, estos terrestres aprenden, se les enseña a construir ciudades con ladrillos y la tecnología para construir cohetes espaciales y la torre de lanzamiento. Es lo que sucede. Y la Biblia lo comprime demasiado y tú no consigues entender qué es lo que pasa. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro. No habla nada de lo que era Marduk, que estaba ahí en esa ciudad de Babil y le enseñó la tecnología a los terrestres para que construyeran un Shen, un cohete, una torre de lanzamiento, porque él se oponía al proyecto de Enlil, que no quería eso. La Biblia no te informa nada de eso, por eso que el texto más tardío es este aquí, el de la Biblia. Los más antiguos son los textos sumerios y mesopotámicos que nos dan esos detalles que los estoy diciendo. Y allí se establecieron, entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Es una región ahí en Irak que todavía al día de hoy el betún se utiliza para impermear los botes y los barcos ahí en el río Éufrates y Tigres, el betún que surge de la tierra. Y en muchos países aquí en nuestra América, el Caribe, surge betún de la tierra y lo usan para las mismas cosas. Gente que vive cerca de las playas por ahí, usan ese betún para impermear sus botes. Es la misma tecnología. Por eso dice entonces betún de argamasa, porque están en esa región de Irak y ahí en Mesopotamia, donde surge el betún naturalmente. Es rica en petróleo hasta el día de hoy. Así el ladrillo le servía de piedra y el betún de argamasa para unir los ladrillos y toda esa cosa. Después dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Ven, aquí está esta desgracia de la manipulación de los textos bíblicos por los traductores hebreos, judíos, teólogos católicos, cristianos y mahometanos. Cambian completamente el texto, porque si le hablan de nave aquí, la gente se le confunde. ¿Cómo es eso aquí? De nave. Entonces, ¿qué Dios era ese? No era un Dios. Entonces, traducen todo como ellos les da la gana. Seichari Sitchin, que es experto en hebreo antiguo, entonces nos aclara. Esto no tenía nada que ver con fama, ni con hacerse un nombre por si nos vamos a tal lugar. No era nada de eso, porque para que digan que fuimos famosos si nos vamos para ese lugar. No es nada de eso. El texto que está manipulado. El texto original dice, hagámonos un Shen. Y un Shen en el hebreo antiguo es una máquina, una nave espacial, un cohete. Pero las Biblias que tenemos, que nos leen en las iglesias, todo tipo de iglesias, es pura manipulación. Eso es lo que la gente escucha a los padres hablando, a los sacerdotes, a los pastores, y no tiene
ni el coraje, ni la capacidad, ni el entendimiento de cuestionar lo que está leyendo. Porque él cree que eso es palabra de Dios. De Dios. Así le han enseñado desde pequeño, ¿no? Que eso es palabra de Dios, lo que está en la Biblia, eso no se cuestiona porque es Dios que está hablando. Y el pobre prefiere ni leerse la Biblia porque cree que se va a volver loco. Así le han enseñado, para que no lean. Mientras lo mantengamos en la ignorancia, lo controlamos mejor. Y la gente no lee, no le gusta leer. Lee otras cosas, pero la Biblia la deja. Y resulta que la Biblia es un libro histórico. No es libro que tenga que ver nada con santidad, ni con una divinidad que está en los cielos y que ve todo y que controla todo, y la gloria eterna, y lo que pasa con las almas después que se mueren, y el pecado original. No tiene nada que ver con eso. La Biblia no habla nada de esas cosas. Léanse este libro, los que puedan comprarlo. En Amazon está. Mauro Biglino. La Biblia no es un libro sagrado. Porque no habla de nada de esos temas que nos han enseñado desde pequeño, ¿no? La divinidad, el pecado original, la santidad, la gloria eterna. No habla nada de eso. Un libro histórico. El trabajo de los Anunnaki con los terrestres. Y sigue diciendo el texto bíblico, entonces, bajó Yahvé, se lo atribuye todo a un tal Yahvé. Ahí esa es la señal de la manipulación que hace el monoteísmo, sea islámico, sea judío, sea católico. Se metió el monoteísmo y busca su sustentación manipulando los textos antiguos, haciéndolos decir lo que le conviene para justificar ese monoteísmo. Allá es un tal Alá, aquí es un tal Yahvé. Todo es pura manipulación. Bajó Yahvé. ¿Por qué baja Yahvé? Porque está en los cielos, le dicen a usted en las iglesias. Y usted se queda con esas cosas de que el cielo está allá donde está Dios con sus ángeles y cantándole aleluya y alabanza. Esa es la imagen estúpida que mucha gente tiene en la cabeza de lo que es el cielo. ¿Por qué Yahvé baja? Es Enlil que sale de ahí de otra ciudad de Mesopotamia, Nispur, y con alguno de sus hijos va en sus naves y desde las naves le dispara y destruye el proyecto de la torre de lanzamiento y el cohete que estaban construyendo. Por eso dice bajó, porque Enlil no vivía en el cielo, Enlil vivía en Nispur, ahí en Mesopotamia, una ciudad que tenía él ahí. Pero nos leen eso, bajó Yahvé, como que es Dios que baja del cielo allá en un lugar que está en una gloria eterna y baja ahí. La gente ni se pregunta nada, ¿cómo es eso que bajó? ¿Dónde era que estaba? Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ya estaban comenzando los terrestres a hacerse independientes de los Anunnaki. Podían construir naves espaciales. Solo faltaba llegar a Nibiru. Ya tenían la tecnología que algunos Anunnaki se la habían dado. He aquí que todos son un solo pueblo. ¿Ves? La unidad cultural a través del lenguaje, la cultura. He aquí que todos son un solo pueblo. Eso nos va a complicar la vida a nosotros, que somos los poderosos. Que lo tenemos a ellos de servidores nuestros, de esclavos nuestros. Se nos va a echar a perder el plan de dominio que tenemos. Aunque seamos pocos, no vamos a poder controlarlos. He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Apenas están comenzando. Imagínense lo que vendrá después. Y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible. Esas son las palabras del tal Yahvé. Es Enlil y sus hijos planificando ahí en Nispur, hablando con ellos. Por eso fíjense lo que dice más adelante. Pues bajemos, ahí habla en plural. ¿Cómo es que Yahvé habla de bajemos? ¿Ven la manipulación del texto en la Biblia? Es lo mismo en el Génesis, hagamos al ser humano. No hay tal Yahvé que está hablando.
es Enki con su hermana y su hijo. Hagamos la manipulación genética para crear el terrestre. Hagamos, porque si fuera Yahvé no habla en plural, entonces hay otros dioses. ¿Quiénes son esos otros señores que están con ese Yahvé? Ve, si uno comienza a hacerle preguntas a estos textos, uno descubre la manipulación, que uno no sea experto en Biblia, porque es que está clara la contradicción. ¿Cómo es que Yahvé habla en plural? Y aparece un monte de ignorantes que no leen nunca, ni entienden, ni nada, y quieren hasta comenzar a lanzar teorías estúpidas. No, que esa es la Santísima Trinidad. Pues la Santísima Trinidad nació en el tiempo del emperador Constantino, cuando convocó unos concilios ahí con los jefes, los obispos jefes de esas iglesias ahí en Oriente. No tiene nada que ver. Estos son textos de miles de años antes de Roma. Entonces no venga a hablar esa estupidez de que esa es la Santísima Trinidad. Eso es reciente, eso es un dogma teológico. Si usted no sabe y no estudia ni lee, no comienza a hablar disparates. Respétese. Hay gente que hace eso, ¿no? No lee, no profundiza en las cosas y quieren desautorizar a otro que lee y estudia. Hay mucha gente que hace lo mismo con Zecharia Sitchin, ¿no? No sabe ni pío, ni un pingo de traducir una sola letra de ese lenguaje cuneiforme de las tablillas. Pero se siente en autoridad de decir que Zecharia Sitchin estaba engañando a todo el mundo, que lo que decía era mentira, como que él es un experto que superó en conocimiento, en estudio a este hombre, Zecharia Sitchin, y ya se siente autorizado a decir que no se engañó. Con un golpe intelectual no se desautoriza a nadie. Eso es falta de respeto por uno mismo, por el que habla y al que se mató estudiando por años y años para llegar a donde llegó. Ahora por un golpe intelectual que no, decir que me engañó. Y así que se desautoriza a las personas que estudiaron y presentan sus obras. ¿Cuáles son las obras suyas para desautorizar esas otras obras? No tiene nada. Eso es lengua. De la lengua para afuera y la boca para afuera, porque no tiene nada, porque usted ni siquiera, a lo mejor ni hizo la universidad. Y ya quiere desautorizar a una persona de esta categoría de Zecharia Sitchin. La cosa más estúpida uno las encuentra en la gente, ¿no? No, que eso, pues, él habla en plural, Yahvé está hablando en plural porque era la Santísima Trinidad. Hay muchas estupideces de ese tipo que uno tiene que tragar en seco para no perder la paciencia con ese monte de ridiculeces que aparecen en boca de mucha gente ignorante. Y ya ve que está hablando, ahora de repente habla en plural. Bajemos. Y una vez allí, vuelve en plural. Confundamos. Está hablando con otras personas que tienen poder como él. De confundir la lengua a los otros. Bajemos. Y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. ¿Ven cómo la Biblia lo que hace es que desinforma en lugar de informar? Estoy leyendo esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. El miedo a la unidad cultural a través del lenguaje. Hay que aprender todos los lenguajes que uno pueda, porque eso fortalece la unidad. Cuando usted aprende el idioma de otra cultura, usted se enriquece. Tiene más fuerza, más peso en su personalidad, en sus ideas, porque lo que usted hace de una manera acá, que es su cultura, y aquel lo hace de otra manera, usted compara las dos cosas, maneras de hacer, y se enriquece, toma de una y de otra, y sale algo mejor. Esa es la riqueza cultural, cuando se unen las culturas. El trabajo de los Anunnaki es unir las culturas. Vamos a dividirlos. Así lo vencemos más fácil. Vamos a unificarlo en base no a sus propias culturas, sino a la de nosotros, ¿no? Un McDonald's, un cinema, una cosa.
Entonces son proyectos militares para desculturizar a los pueblos. Y entonces sigue diciendo aquí Zecharia Sitchin, mientras la humanidad alcanzaba niveles culturales entre los que se daban incluso los esfuerzos aeronáuticos, construirse un cohete espacial, tras lo cual, como dijo el texto bíblico, que dice Yahvé, nada de cuanto se propongan de aquí para adelante les será imposible. Los Nefilim eran un grupo en declive, mientras la humanidad se desenvolvía y crecía y se desarrollaba y se multiplicaba, los Nefilim iban en declive, el camino contrario. Porque muchos no querían mezclarse con los terrestres y se iban poniendo viejos, pero no se mezclaban. Por otras causas, los Nefilim eran un grupo en declive. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, hijos y nietos, por no decir nada de los humanos de parentesco divino, o sea, humanos que tenían parentesco con Anunnakis. Acuérdense que muchos Anunnakis decidieron casarse con mujeres terrestres, y terrestres eran esposos de mujeres Anunnaki. La mezcla. Hijos y nietos, por no decir nada de los humanos de parentesco divino, se aglomeraban entre los grandes dioses de antaño, esos grandes jefes Anunnaki, Enlil, Enki, Ninmah, Ninyurzak. Esos eran los primeros Anunnaki que llegaron, eran los grandes dioses, entre comillas, los grandes líderes de ellos. La agria rivalidad entre Enlil y Enki la heredaron sus hijos principales, y con ellos sobrevinieron feroces luchas por la supremacía, por el poder. Esas luchas de los Anunnaki entre ellos se relatan mucho en este libro, La guerra de los dioses y los hombres. Se lo voy a leer, la próxima lectura va a ser este libro. La guerra de los dioses y los hombres. Le enseñaron a los terrestres a guerrear por las luchas internas de ellos mismos, por el poder. Metieron a los terrestres en esos problemas y hasta el día de hoy tenemos esa desgracia de las guerras entre los seres humanos. El origen de la guerra de los terrestres está aquí. Solo hay que leer este libro. Los dioses nos enseñaron a guerrear y a matarnos entre nosotros. Ellos se quedaban afuera observando y ya como nos enseñaron a matarnos y a guerrear, el concepto militar entró, la práctica militar entró, ellos se las enseñaron a los terrestres, entonces se deleitaban mirando cómo se mataban miles y miles de terrestres. Un rey nombrado por ellos mismos lo ordenaban, vete a conquistar la tierra de tal lugar, de tal rey. Y veía cómo se mataban miles y miles de terrestres por eso. Ahí comenzó el militarismo. Hacer guerra para robar a otros, sin un motivo. Pero el motivo cuando no existe, los militares lo inventan, lo que se llama casus belli. Queremos robarnos el petróleo de Siria, inventemos que el presidente de Siria es un terrorista, entonces mandémosles bombas porque estamos atacando a los terroristas, ¿no? Entonces tenemos derecho a entrar allá y robarnos el petróleo de los sirios. Ellos mismos lo declaran terrorista y tienen el motivo para atacarlo, o sea, inventan un casus belli, caso de guerra, en latín, casus belli. Eso es lo que se está haciendo. Los poderosos, aquellos reyes sumerios enviados por los dioses, ustedes ven lo mismo en los textos bíblicos antiguos, ¿no? Los israelíes robando y matando a sus propios parientes, robándole las tierras, exterminando pueblos enteros a la espada y fuego. Que el Dios nuestro lo mandó y nos prometió esta tierra. Una tierra que ya tenía dueño en Palestina, el Dios se la promete a otro grupito de gente que andaba por el desierto analfabeto. Esa es la tierra que le dije que le prometí, y si ya tenía dueño. Él está diciendo que yo soy ladrón y quiero que ustedes sean ladrones también, porque se meten a robar tierra de otros. Y esa es la práctica. Está en la Biblia, no me lo invento yo. Mátenlos a todos, eliminen todo, quemen todo, anatema, en nombre de Yahvé.
Esa es la tierra que yo le dije que le iba a dar, una tierra que ya estaba ocupada por el cananeo, por el jebuseo, de esas tribus. Extermínenla, que yo los ayudo. O sea, vamos a robar, que yo voy enfrente de ustedes. El robo, el grande robo siempre viene de arriba para abajo. Hasta el día de hoy, ¿quiénes son los que más roban en la sociedad? Los más ricos. Siempre viene la corrupción y el robo de arriba hacia abajo. Desde los inicios de la humanidad. La guerra de los dioses y los hombres. Nos enseñaron a guerrear y a robar territorios. Y hasta el día de hoy la gente sigue matando. Y en nombre de Dios también. Las religiones siguen matando en nombre de Dios. Yo no invento y vean la realidad. ¿Cuántos años duró la Inquisición católica matando gente y quemando gente viva? Porque pensaban diferente. Y la mayoría de esas muertes, ¿para qué eran? Para quedarse con el dinero de ese rico. Inventaban que también un casus belli, un caso de muerte, le inventaban, ¿no? Llegaba aquel enviado del obispo, del papa, y le decía, no, usted renegó de Cristo. Y le levantaba una acusación falsa, aquel infeliz. Y lo quemaban y la familia que tenía que irse a vivir en la miseria, porque le agarraban todos los bienes, eran del obispo. La casa, los negocios, el dinero, la herencia. Ahí te lo quemamos porque y le inventamos que es bruja. También la quemamos porque nos quedamos con las cosas de ella o de él. Es lo mismo. El casus belli, los poderosos lo inventaban y lo inventan hoy. Ustedes tienen petróleo, pues vamos a invadirlo para robárnoslo porque ¿y qué excusa buscamos? Porque ellos no nos están atacando. Digamos que ellos son terroristas y apoyan el terrorismo, entonces pronto le invadimos. Nosotros vamos a luchar contra los terroristas. Se le olvida que los terroristas y ladrones son ellos. Y convencen a la gente por los medios de comunicación de que así como ellos dicen, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y mucha gente se traga ese purgante. Entonces los Nefilim eran un grupo en declive. La agria rivalidad entre Enlil y Enki la heredaron sus hijos principales y con ellos sobrevinieron feroces luchas por la supremacía, luchas entre ellos, guerras con las armas que tenían. Luchas por la supremacía, lucha por el poder. Aquí mando yo y no usted. Hasta los hijos de Enlil, como vimos en capítulos anteriores, luchaban entre sí, al igual que los hijos de Enki también, por el poder. El Anunnaki es obsesionado por el poder. Es interesante que muchos de los hijos de los Anunnaki terrestres tienen esa genética de querer hacer guerra y matar y conquistar. Y en el caso de Alejandro Magno, la obsesión hasta que volvió medio loco era conquistar y robar y matar y seguir. Parece que no tenía descanso hasta que no siguiera robando y matando. Hoy lo ven como el gran conquistador, ¿no? Alejandro Magno. Al igual que sucediera en la historia humana que conocemos, los señores intentaban mantener la paz entre sus hijos, dividiendo la tierra entre sus herederos. ¿Ve? Cuando un hombre rico muere, los hijos comienzan a matarse entre ellos para ver quién se va a quedar con una mejor parte de la herencia. Eso se ve todos los días. El tipo se mata trabajando y juntando dinero y haciendo una riqueza inmensa, y los hijos que están ahí llegan y agarran la cosa fácil. Como es un dinero que no fue fruto de su sacrificio ni ese esfuerzo, entonces si hay que matar entre ellos, se matan para ver quién se queda con la riqueza que dejó aquel. Y a veces el papá, intentando evitar esos conflictos futuros, mirando el futuro, ya comienza a dividir, esto es tuyo, y hace el testamento. Eso es lo que nos está diciendo, es echar y acechen. Al igual que sucediera en la historia humana que conocemos, los señores intentaban mantener la paz entre sus hijos, dividiendo la tierra entre sus herederos. Y en al menos un caso conocido, un hijo de Enlil, Iskuru o Adad, fue apartado deliberadamente por su padre de aquel ambiente enrarecido
enviándolo como deidad local al país de la montaña. Aquí nos dice qué país era. Podía ser un país de esos que está en ese círculo montañoso ahí del Medio Oriente, la media luna. Montaña de Siria, de Turquía, del Líbano, de Palestina. En esas montañas se adoraba a ese Iscuro Hadad, hijo de Enlil. Él lo mandó a esos lugares donde no había otro de ellos llamado Dios Anunnaki que envidiara esos lugares. Vete allá a esos lugares, crea tu dominio allá y evita aquí, que donde está el problema de la repartición muy caliente aquí. Lo apartó un poco de ese clima, como dice Zecharia Sitchin, enrarecido ahí en Mesopotamia, donde era una lucha permanente por el poder. Al país de la montaña, puede ser esa región, en una de esas regiones donde le estoy mencionando, ese círculo montañoso que les mostré. Acá está el círculo montañoso que va desde lo que es Irán, Siria, Turquía y termina por acá, por la región de Palestina, ese círculo media luna montañoso. Por ahí lo mandó, que creara sus dominios por ahí, ese Hadad o Iskur. Con el transcurso del tiempo los dioses se convirtieron en señores, guardando celosamente cada uno de ellos el territorio, la industria o la profesión sobre la cual se les había dado dominio. Los reyes humanos eran los intermediarios entre los dioses y una humanidad que seguía creciendo y expandiéndose. En la lectura anterior ya le hablé mucho de esa bendita intermediación, la representación, los intermediarios, los puentes, la desgracia que eso traído para el pueblo. Ya le hablé abundantemente sobre eso. Las demandas de los antiguos reyes para que fueran a la guerra, conquistaran nuevas tierras o sojuzgaran a pueblos distantes, ¿ves lo que le estaba diciendo? Por orden de mi Dios, cada uno lo hacía por orden de su Dios, o sea, por orden del Anunnaki que gobernaba en esa región. Detrás del rey está el Anunnaki que lo nombraba. El poder detrás del poder, el poder oculto, y pasa lo mismo, ¿no? ¿En qué país de América se da un golpe de Estado, o de Asia, o de Europa, sin que Estados Unidos le dé permiso a los militares? Porque todos son formados por militares estadounidenses, obedecen a las órdenes. El superior de esos militares son los militares del Pentágono. Aunque estén en su pueblo, ellos obedecen más a eso. Si Estados Unidos manda una orden, ellos cumplen esa orden. Y echan por un lado lo que le dicen sus propias leyes, ¿no? Que están para servirle a que el presidente es su comandante en jefe, que están para servirle, que nada de eso, ellos mandan eso para el carajo. Ya yo vi muchos militares y generales diciendo, aquí en este país la democracia solamente la garantizan los Estados Unidos. Y ese es el jefe, es el jefe detrás de los jefes. Y se colocaron en el lugar de los Anunnaki. ¿Por qué vienes a atacarnos? ¿Qué te hemos hecho? Estamos trabajando para desarrollar nuestro país. ¿Por qué vienes a atacarnos, a querer robarte lo que tenemos? Por orden de mi Dios que me mandó. Esa es la justificación. Vean la Biblia. Conquistando porque Yahvé los mandaba. Y como que ven como la cuestión del Dios ciega a la gente, lo que le decía, no, la religión le quita la racionalidad a la gente. No hay manera de que nadie cuestione eso. Los pocos que cuestionan se convierten en héroes en sus pueblos y no son asesinados. Militares que piensan y reflexionan, porque yo tengo que estar obedeciendo a estos señores. Cuando un militar piensa así, piensa en su pueblo, inmediatamente comienza un proceso revolucionario. Esos ejemplos se busca de una manera que sean exterminados, punidos, extirpados, porque son un mal ejemplo para los otros militares, ¿no? Porque va a comenzar un proceso de formación y de desintoxicación ideológica de lo que le han metido esos dueños de ellos allá en Estados Unidos, Israel o europeos, y se van a liberar de esa basura que tienen en la cabeza.
Van a serle fieles a su pueblo. Eso es lo que no se quiere. Por orden de mi Dios. Cuando la gente se saque de la cabeza esa estupidez de que Dios dice, que Dios me manda, que Dios me dice que te diga a ti, que yo soy representante de Él. Cuando uno se saca esa basura, uno se libera mucho, Señor. La mamá que le dice a la hija, mira, mi hija, Dios me dijo que no te cases con ese hombre, te va a ir mal. Porque a la madre no le gusta el hombre que ella tiene. Ahora, si a la madre le gusta el hombre que la hija procuró, y ella dice, ese es el hombre que a ti te conviene, mi hija, Dios te bendice, es una bendición de Dios para ti. O sea, la voluntad de Dios en la boca de la mamá muda según su conveniencia personal. Y la gente se cree eso. Dios me dijo que te dijera. Ese tipo tan estúpido que no puede ni decirle directamente a nadie. Tiene que buscar un puente, un intermediario. Está demostrando que no es lo que usted cree que él es. Los textos sumerios nos dicen que después del diluvio, dice, los dioses conservaban los poderes para dirigir los asuntos exteriores, pues estos asuntos involucraban a otros dioses en otros territorios, de modo que tenían la última palabra en materias de guerra o de paz. Esos imperios antiguos, enviados por sus dioses, y se apoyaban en sus dioses. Hay que ofrecerle sacrificio a los dioses antes de ir a la guerra para que nos bendigan y nos hagan ganar la batalla. Y los otros hacían lo mismo. Y sigue la misma ideología hasta el día de hoy. Ustedes ven en el Campeonato Mundial de Fútbol que acabó de terminar, que ganó Argentina, en Qatar. Usted veía los fanáticos de los dos lugares, ¿no? Los de Marruecos rezándole a Alá para que ganara el juego. Y los de Argentina y los otros que estaban jugando contra los de Marruecos, que eran los franceses o cuál era, haciéndose la bendición, o sea, pidiéndole a Dios que le ayudara. O sea, es la misma cosa que sigue, ¿no? Cada uno le pide a su Dios para que le dé la victoria frente al otro, y el otro le pide a su Dios también. Una lucha de dioses también, hay una ideología ahí también escondida. Continúa la cosa igualita hasta el día de hoy. En nombre de mi Dios, vamos a ganarle a ustedes. En nombre de mi Dios, le vamos a ganar a ustedes. Es la misma cosa. Con la proliferación de pueblos, estados, ciudades y villas, se hizo necesario encontrar fórmulas para recordarle al pueblo quién era su señor o elevado particular. Los elevados son ellos, los Anunnaki, los que mandan por detrás de la cortina. Para recordarle al pueblo quién era su señor o elevado particular. ¿Cómo hacer que la mayoría obedezca a la minoría? Ese es el plano. En el Antiguo Testamento resuena el problema de hacer que la gente se adhiera a su Dios y no se prostituya con otros dioses. El tal Yahvé hace lo mismo. No pueden ir atrás de otros, no. Yo soy celoso. Te lo estoy diciendo, yo soy celoso. O sea, usted no me busque otros. El celoso es una persona que ve al otro como su propiedad privada. Es el Yahvé. Eso es lo que nos enseña el tal Yahvé, señor. Libertad suya, no, usted no tiene libertad. Usted me sirve a mí o lo mato. ¿Y qué hace Yahvé cuando el judío va atrás de los judíos y el pueblo iba atrás de otros dioses? Le mandaba candela. Fulano te exterminó por el castigo, por ir atrás de otros dioses. Fui yo que lo usé como castigo para ti. Está en la Biblia. Dios usando otros reyes que no creían en él para extirpar al pueblo que él mismo eligió, porque el pueblo decidió irse atrás de otros. Yo soy un Dios celoso, dice Yahvé. No acepto otros dioses. Es una violencia ideológica que hasta el día de hoy resuena, señores. ¿Qué hace la mujer cuando el hombre dice me voy? Ah, ¿te quieres ir con otra? Entonces va y lo mata, lo envenena. O le echa agua caliente encima. ¿Y qué hace el hombre cuando la mujer dice yo me voy, yo no aguanto aquí, me voy con otro hombre? Va y la mata. O usted es mía o no es de nadie. La misma ideología, señores, viene de ellos.
Yo soy un Dios celoso, no te me vayas con otros, que te voy a destruir, te voy a castigar. Solo a mí tienes que servirme. O sea, tú no tienes libertad, tú eres mi esclavo. No puedes decidir nada fuera de lo que yo te mando. Eso es lo que le está diciendo el tal Yahvé al pueblo. ¿Cómo hacer que la minoría controle a la mayoría? Con el miedo y la amenaza, el chantaje. En el Antiguo Testamento resuena el problema de hacer que la gente se adhiera a su Dios y no se prostituya con otros dioses. ¿Ve? Yahvé acusando al pueblo, ¿no? Se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque fueron detrás de otro y no detrás de él. Con él no se prostituyen, con otros sí. Tú eres mío o te mato, porque no vas a ser de otro. Y él lo hacía, Yahvé lo hacía. Para que la gente se adhiera a su Dios y no se prostituyera con otros dioses. Ahí Sechar Hitching coloca esa frase entre comillas porque son frases dichas por Yahvé a su pueblo. La solución consistió en establecer muchos lugares de culto y en poner en cada uno de ellos los símbolos y la semejanza de los dioses correctos, los famosos altares. Las famosas iglesias, donde quiera que usted va, está la misma iglesia ya. Para que recordarle que allá es que usted tiene que ir, no puede ir a otra. Hay gente que tiene eso tan metido en la cabeza que tiene un hijo que es sacerdote y el tipo decide salirse y casarse y la misma familia lo condena. Tú eres un traidor, tú vas para el infierno porque dejaste, no sigue atrás ya de Dios en esa profesión que tenía, que fue el que te llamó, y como que lo odian. Esa mentalidad existe todavía en mucha gente, ¿no? Es lo mismo. Yo soy un Dios celoso, no vaya atrás de otros. O eres mío o no eres de nadie. La solución consistió en establecer muchos lugares de culto y en poner en cada uno de ellos los símbolos y la semejanza de los dioses correctos. Entonces, cada dios agarraba su grupito de terrestres y en cada lugar había un altar para cada dios diferente. Los Anunnaki, que de dioses no tenían nada, nunca fueron, ni son, ni serán dioses, solo para los ignorantes. Ahí comenzó el paganismo, varias religiones diferentes, muchos Anunnaki exigiendo el servicio y la reverencia de los terrestres, el origen del paganismo. Yo soy tu Dios, no siga otro. Yo soy tu Dios, no siga otro. La era del paganismo había comenzado, dice Zecharia Sitchin. Los textos sumerios nos dicen que después del diluvio, los Nefilim, Anakim o Anunnaki, sostuvieron prolongadas reuniones para sopesar el futuro de los dioses y del hombre en la tierra, de la humanidad. Como resultado de estas reuniones, crearon 4 regiones. En 3 de ellas, Mesopotamia, el Valle del Nilo y el Valle del Indo, se instaló a los terrestres. La 4ª región era sagrada. Lo que les dije, la 4ª que estaba ahí en lo que hoy es la región del Sinaí, porque ahí estaba el espaciopuerto de ellos. O sea, fue la 4ª región exclusiva para ellos. Los terrestres no tenían acceso ahí, porque ahí estaba la tecnología de ellos. La construcción de los cohetes espaciales, el lanzamiento de los cohetes espaciales, la llegada de los cohetes espaciales de Nibiru acá. Esta región prohibida, la 4ª región era prohibida a los terrestres. La 4ª región era sagrada, ¿ves? Usan el término religioso, sagrada. Un término cuyo significado literal original era dedicado y restringido. No tiene nada que ver con lo que nos dicen ahora que es sagrado. Ve, dice Zecharia Sitchin, que es el experto en textos antiguos. Dice, era una región sagrada, un término cuyo significado literalmente original era lugar dedicado y restringido. Eso significaba sagrado, no lo que significa ahora que nos dicen las iglesias. Porque fíjense que muchos sacerdotes y pastores y monjas, ellos se tienen como que son consagrados. Y los que no somos nada de eso nos ven como gente impura, ¿no?
sin gracia, no tenemos gracia. La gracia de Dios está con ellos, consagrados. Propiedad de Dios son, se sienten que son. La cuarta región era sagrada, entonces el término significaba originalmente dedicado y restringido, porque era para que no entraran a esa región, era prohibida. Dedicado solo a los dioses, era una tierra pura, un término de comparación, entonces las otras regiones eran un territorio impuro. ¿Ves? Como el lenguaje pasa a las religiones y se forma un disparate en mucha gente que se ve impuro, sucio, frente a un padre, una monja, un pastor que lo ve como gente pura. Ahí viene la manipulación. Tierra pura, una zona a la que solo se podía acceder con autorización del encargado del lugar. Entrar en ella sin permiso podía llevar rápidamente a la muerte, propiciada por fieros guardianes con armas terroríficas. En la epopeya de Gilgamesh se nos dice, él quiso entrar en esa región para viajar en un cohete. Y lo atacó un robot, a él y su amigo. O sea, los Anunnaki guardaban esa región con robots armados que disparaban rayos, destruían todo lo que había por el frente, con radares para detectar presencia. Eso está en la epopeya de Gilgamesh. Fíjense la tecnología. En la cuarta región. Pero esa tecnología era para apartar a los terrestres que podían entrar y ocupar la tecnología, apropiarse, y para otros Anunnakis también que eran rebeldes, que querían ocupar, tener poder y ocupar ese territorio. Una zona a la que solo se podía acceder con autorización. Entrar en ella sin permiso podía llevar rápidamente a la muerte, propiciada por fieros guardianes con armas terroríficas, robots. A esta tierra o región se le llamó Tilmun, literalmente significa el lugar de los misiles. Era la zona restringida donde los Nefilim, Anakim o Anunnaki habían vuelto a construir su base espacial, después de Sikpar, la ciudad de Sikpar, que significa ciudad paja, ahí en Mesopotamia, donde estaba el primer espacio puerto antediluviano que fue destruido por el diluvio, la ciudad de Sikpar. Era la zona restringida, ese Tilmun, donde los Nefilim habían vuelto a construir su base espacial después de que la de Sikpar hubiera sido arrasada por el diluvio. Una vez más, la zona se puso bajo el mando de Utu Shamash, el dios encargado, el Anunnaki, encargado de los cohetes, las naves espaciales. O sea, el comandante en jefe de esa región ahí, del espacio puerto, era Utu, llamado Shamash en otra lengua. Los héroes de la antigüedad, como Gilgamesh, se esforzaron por encontrar en este país de vida, esa región, entrar en esa región, que Tilmun, ahí en el Sinaí, para ser llevados en un Shen, en un cohete, o un águila hasta la morada celeste de los dioses, o sea, Nibiru. Un águila no es un pájaro, es una nave espacial. Por eso en los textos sumerios antiguos aparecen hombres con alas. Significa, no era que eran alados, significa que eran astronautas. Y las águilas también eran las naves que volaban como las águilas. Y los astronautas se elevaban en ellas como águilas también, como hombres que podían elevarse, volar. Por eso aparece la imagen de ellos con alas. Es una imagen para decir otra cosa. Eran astronautas. Podían elevar al cielo. Para ser llevados en un Shen o un águila hasta la morada celeste de los dioses. Eso es Nibiru, morada celeste de los dioses. Recordemos la súplica de Gilgamesh a Shamash, el encargado del espacio puerto. Dice el texto de la epopeya de Gilgamesh aquí: déjame entrar en el país, o sea, en la región, en la cuarta región, ahí donde estaba el espacio puerto. Deja que me eleve en mi Shen, en mi cohete, dame un cohete que quiero viajar a Nibiru. Por la vida de mi madre, diosa que me dio a luz, la madre de Gilgamesh es una Anunnaki, es una diosa. Y el papá de él era un rey terrestre. Por la vida de mi madre, diosa que me dio a luz, del puro y fiel rey mi padre, el padre del rey, dirige mis pasos hacia el país. O sea, él está pidiendo al jefe
del espacio opuesto que lo ayude a llegar allá. Los relatos antiguos, incluso la historia escrita, recuerdan los incesantes esfuerzos de los hombres por alcanzar esa tierra, por encontrar la planta de la vida, que encontró Gilgamesh, pero la perdió. Una planta que trajeron de Nibiru, la plantaron ahí en el agua, y el que consumía esa agua le afectaba la genética y se mantenía joven por miles de años, como le pasó a Noé y a su esposa, que Gilgamesh entra y los encuentra ahí donde está esa agua, en esa región prohibida. La planta de la vida, por lograr la dicha eterna entre los dioses del cielo y la tierra, entre los Anunnaki, porque los terrestres pensaban que los Anunnaki no morían, que eran eternos. Morían, nacían, crecían y morían, solo que en un ciclo vital muy distinto al nuestro. Un año para ellos, que es el tiempo que toma su planeta en hacer la órbita alrededor de nuestro Sol, son 3.600 años aquí en la Tierra. Imagínense entonces cómo los terrestres lo veían. Pasa una generación de terrestres, 2, 3, 4, y el tipo sigue ahí. Un ciclo vital distinto. Los ciclos vitales de las personas van de acuerdo al ritmo o al giro que hace el planeta alrededor de su estrella, de su Sol. Por eso una vuelta del Sol, de nuestra Tierra alrededor de nuestro Sol, es un año en nuestra vida. 10 vueltas de nuestro Sol alrededor de nuestra Tierra alrededor del Sol, 10 años de nuestra vida. 100 vueltas de la Tierra alrededor del Sol son 100 años en tu vida. Todos estamos relacionados con el planeta. La madre tierra, dicen los indígenas con razón, la madre tierra. Es un anhelo que se encuentra en el núcleo de todas las religiones, o sea, ese deseo de tener la vida de los Anunnaki, vida larga, que muchos creen que es eterna. Es un anhelo que se encuentra en el núcleo de todas las religiones, cuyas raíces se encuentran en Sumer. Tener la vida de Dios, la vida eterna, como se creen los terrestres que ellos tenían, lo que tienen. La esperanza en que el ejercicio de la justicia en la tierra vendrá seguido por una vida después de la vida, en una divina morada celeste. Que la morada celeste es Nibiru. Y Marduk le enseña a sus seguidores ahí en Egipto que él puede darle la vida eterna a la gente y lo convierten en un dios. El dios Ra, Amón-Ra, Marduk, que murió en Babil, su ciudad en Babilonia. Cuando Alejandro Magno fue a ver, sabiendo que él era su padre, ya el dios había muerto, estaba enterrado. Ahí en Babil, en su templo, estaba el templo de Marduk. El Esagil se llamaba, el gran templo. Entonces el humano a través de las religiones cree que de verdad que él va a morir y va a ir donde hay un Dios que le cantan los ángeles y va a tener vida eterna. No va a morir nunca. Pero como él está, o sea, a nivel físico que estábamos hablando. Eso es lo que se creían. Por eso es que estaban luchando los terrestres para tener esa vida larga de los Anunnaki, como una vida eterna que usted no envejece. No era esa vida espiritual ya desencarnada, no era esa. Era vivir miles de años como hacen los Anunnaki. Pero ¿dónde se encontraba esta esquiva tierra del contacto divino? Se puede responder a esta pregunta. Las pistas están allí. Pero más allá aparecen otras preguntas. ¿Se ha vuelto a encontrar a los Nefilim desde entonces? ¿A los Anunnaki? ¿Qué sucederá cuando se les vuelva a encontrar? Y si los Nefilim fueron los dioses que crearon al hombre en la tierra, ¿fue solamente la evolución en el 12º planeta la que creó a los Nefilim? ¿En el planeta de ellos solo fue la evolución o hubo otro proceso? Esa es la pregunta que nos deja Zecharia Sitchin, y así finaliza este libro, el 12º planeta. Hemos llegado al final. Gracias a todas las personas que nos ven en este canal y esperamos que estas reflexiones sobre los libros de Zecharia Sitchin les sirvan en algo y le aclaren más la mente para que puedan avanzar. Leyendo avanzamos, señores. Gracias a todos.